ilumine nuestra mente y que nos capacite para vivir de acuerdo a lo que enseña su palabra. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día que nos has concedido. Gracias te damos por ser un maravilloso Dios que suple todas nuestras necesidades. Nos das en superabundancia lo que necesitamos para vivir una vida abundante y feliz. Te pedimos que al estudiar tu palabra esta noche, que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar por medio del ministerio de tus ángeles. Danos mentes claras, corazones tiernos y danos, Señor, tu poder para compartir este maravilloso mensaje con los que perecen en las tinieblas. Gracias te damos por la promesa que nos das de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. El don de lenguas no se menciona por primera vez en el libro de Hechos, el capítulo 2. Como vimos en nuestro estudio de anoche, el don de lenguas y el don del Espíritu Santo se mencionan antes del día del Pentecostés. Quiero leer unos versículos que encontramos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16 y los versículos 15 hasta el versículo 18. Marcos 16, 15 al 18. Y quiero que noten los detalles, porque los detalles son muy importantes. Estas palabras las está hablando el Señor Jesucristo justo antes de ascender al cielo. Es decir, después que habla estas palabras, Jesús regresa al cielo. Y fíjense lo que dijo Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo. Está hablando a sus discípulos. ¿Y qué? Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, es decir, el que escucha el mensaje, la predicación, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Primero creyeron los apóstoles, luego cuando ellos predicaron, otros creyeron. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora ustedes notan en este pasaje varios detalles interesantes. En este pasaje tenemos en primer lugar el anuncio del derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos también una mención del don de lenguas. Se menciona que los que escuchan el mensaje en sus lenguas se iban a arrepentir y creer en Jesús. Y luego iban a tomar el paso de bautizarse. Esto es lo que dice este pasaje y es lo mismo que dice en Hechos el capítulo 2. Ahora ustedes notarán aquí en Marcos 16 que dice que iban a hablar nuevas lenguas. Ahora, esa es una buena traducción, pero hay una mejor traducción que esa. En la versión en inglés, New American Standard Bible, en español tenemos muy pocas versiones, en inglés tenemos montones de versiones, pero la versión en inglés de New American Standard Bible dice, hablarán nuevos idiomas. Es una traducción que concuerda mucho mejor con lo que es el don de lenguas. Algunas versiones en inglés, no tanto en español, hay una o dos en español que lo hacen así, traducen erróneamente lenguas extrañas. La palabra extrañas no aparece allí, es un agregado por parte de los traductores. Así que la traducción, hablarán nuevas lenguas, es una buena traducción, pero una mejor traducción sería, hablarán nuevos idiomas. Ahora, ¿cuál era el propósito del don de lenguas?
Bueno, Marcos 16 lo dice. Dice Jesús a los discípulos: id por todo el mundo y ¿qué? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál era el propósito de todos estos dones que se mencionan aquí en Marcos 16? Entre las señales está el don de lenguas. El propósito es ¿qué cosa? Evangelizar, predicar. Y como vimos ayer en nuestro estudio, en el día del Pentecostés había muchas nacionalidades representadas allí que no hablaban los idiomas de los 120, y Dios le dio la capacidad a los 120 de hablar esos idiomas de la dispersión que se habían reunido allí, para que pudieran escuchar el mensaje del evangelio en su propio idioma. Ese es el don de lenguas. Tiene un propósito evangelístico. No es para edificar al creyente que está hablando en lenguas. La función es que el que está hablando en lenguas pueda comunicar el mensaje de salvación. Ahora, Jesús repitió lo mismo en Hechos 1:8. Fíjense que el objetivo en Hechos 1:8, durante los 10 días antes del Pentecostés, es lo mismo que encontramos en el Evangelio según San Marcos. Dijo Jesús: pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del poder del Espíritu Santo que iban a recibir? Dice: me seréis ¿qué? Testigos. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas, de los dones del Espíritu Santo? Testificación, hermanos y hermanas. Comunicación. No hablar en un idioma que nadie entiende, ni siquiera Dios. Es hablar idiomas que antes no se habían estudiado, con el fin de compartir el evangelio con gente que habla un idioma diferente que el idioma con el cual uno creció. Así que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ustedes recuerdan que anoche nos dimos cuenta que ese versículo resume todo el libro de Hechos. Porque el evangelio fue primero ¿a dónde? A Jerusalén. Y después en el capítulo 8, 1 y 2 se extendió ¿a dónde? A Judea. Y luego en el 8, 4 en adelante hasta el versículo 40 se extendió ¿a dónde? A Samaria. Y luego entonces, después de eso, se convierte Saulo de Tarso, llega a ser el apóstol San Pablo, y el evangelio va a través de Pablo a todo rincón de la tierra. Tal cual lo dijo el Señor Jesucristo: Jerusalén, Judea, Samaria y los lugares más remotos de la tierra. Y ayer hablamos sobre el don de lenguas. Estoy repasando algunos elementos porque son muy importantes para lo que vamos a estudiar más específicamente esta noche. Ustedes notan que en Marcos 16, 15 al 17 que leímos para comenzar esta noche, Jesús le prometió a sus discípulos el don del Espíritu Santo que les iba a dar la capacidad de hablar ¿en qué? De hablar en lenguas. ¿Cuándo se cumplió lo que Jesús dijo inmediatamente antes de su ascensión? ¿Cuándo se cumplió? Que el Espíritu Santo cayó y sus seguidores hablaron en lenguas. Se cumplió en Hechos 2. A donde se derramó el Espíritu Santo se vieron las lenguas de fuego, a donde empezaron a hablar los idiomas de las naciones que estaban representadas allí. Es decir, que en Hechos 2, 1 al 4, Dios impartió el don de lenguas que Jesús había prometido en Marcos, el capítulo 16. Y el propósito, repito nuevamente, era comunicar el evangelio en un idioma que la gente que estaba presente podía entender. Es decir, el don de lenguas se derramó en el aposento alto en el día del Pentecostés. La siguiente vez que menciona el libro de Hechos que se derramó el Espíritu Santo, se relata en Hechos 4:31. Esto lo miramos anoche. Hubo un grupo que se reunió para orar cuando Pedro y Juan habían tenido que testificar en medio de los dirigentes del Sanedrín, y oraron al Señor
Y dice ahí en Hechos 4 y el versículo 31 que el lugar tembló, hubo un terremoto. Y dice que todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. ¿Saben por qué no hablaron en lenguas? Porque los de la dispersión ya se habían regresado a sus naciones. Y no era necesario. Porque todos los que estaban presentes en esa reunión hablaban el mismo idioma, el idioma que se hablaba en Jerusalén. ¿Me están entendiendo el punto? No hay mención del don de lenguas en esta ocasión en Hechos, el capítulo 4 y el versículo 31. El siguiente lugar a donde se derramó el Espíritu Santo fue en Samaria. Se relata en Hechos 8, 14 al 17, lo leímos anoche. Y allí en Samaria tampoco dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero tampoco dice que hablaron en lenguas. ¿Por qué no dio Dios el don de lenguas en Samaria? Hermanos y hermanas, lo dijimos anoche, porque en Samaria se hablaba el mismo idioma que se hablaba en Jerusalén. ¿Para qué dar el don de lenguas en Samaria si se hablaba el mismo idioma que hablaban los apóstoles? Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que hablaban el mismo idioma? Muy sencillo, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana y tuvieron una conversación. Se comunicaron uno con el otro, es decir, hablaban el mismo idioma. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso Dios no dio el don de lenguas en Samaria. El siguiente lugar a donde Dios impartió el don de lenguas fue en Cesarea. Cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y los que acompañaban a Cornelio. ¿Por qué razón se dio el Espíritu Santo y el don de lenguas ahí en Cesarea? Porque estaba en una región a donde venía gente que hablaba muchos idiomas. Era un puerto, el más importante entre Egipto y Tiro. Egipto en el sur y Tiro en el norte. Pasaba gente de toda nacionalidad por allí. Y era necesario que los miembros de la iglesia, empezando con Cornelio y los que estaban con él, pudieran hablar esos idiomas de los marineros que pasaban por allí para compartir el evangelio. El siguiente lugar a donde se derramó el Espíritu Santo fue en Corinto. Eso se relata en Hechos, el capítulo 18, y 1 Corintios, el capítulo 12, 13 y 14, que va a ser nuestro estudio esta noche. Y luego finalmente en Hechos 19 encontramos el derramamiento del don en la ciudad de Éfeso, y allí se dio también el don de lenguas. Fíjese que se da el don de lenguas en Jerusalén, porque están todos los de la diáspora allí y es necesario que se comparta el evangelio en idiomas que ellos pueden entender. En Hechos 4 no es necesario, porque todos los que estaban en la reunión hablaban probablemente arameo. En Hechos, el capítulo 8, entre los samaritanos no era necesario el don de lenguas, porque en Samaria se hablaba el mismo idioma que en Jerusalén. Pero cuando el evangelio se expande al resto del imperio, empezando con Cesarea, luego continuando con Corinto. Corinto era una ciudad que tenía unos 200,000 habitantes, era una metrópolis. Y pasaba gente de todas las naciones por allí. Era necesario impartir el don de lenguas para que la iglesia en Corinto pudiera compartir el evangelio con todos los de diferentes nacionalidades que pasaban por allí. Y lo mismo la ciudad de Éfeso, que era supremamente importante en el Imperio Romano. ¿Está claro este punto, hermanos y hermanas? Ahora, en el día del Pentecostés, el don de lenguas fue impartido con fines evangelísticos. Quiero leerles una cita un poco larga del Espíritu de Profecía. Leí una porción de esta cita anoche, pero ahora quiero leerla de nuevo. Y voy a pararme en ciertos lugares para añadir explicación a lo que escribió Elena White. Esto es lo que dice la cita. Se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 32. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados.
Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, ahora escuchen bien, que los habilitaba para hablar con fluidez idiomas antes desconocidos para ellos. ¿Cómo hablaban esos idiomas? Con fluidez. No se trababan todos. No, hablaban con fluidez los idiomas que antes desconocían. Sigue ella. La apariencia de fuego, el fuego simbolizaba algo. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar. Es decir, iban a trabajar con ardor. Me hace recordar la experiencia de Jeremías. Saben que Jeremías pasó por todas clases de dificultades con su propio pueblo. Llegó hasta el punto que estaba tan frustrado que le dijo a Dios, ya yo no voy a hablar más. Permítame leer Jeremías 20 y el versículo 9. No pudo contener el hablar en favor de Dios, aunque se sintió de que no quería hablar más, porque cada vez que hablaba, persecución. Jeremías 20 y el versículo 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, dice Jeremías, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Tuve que hablar. Me hace recordar de los apóstoles cuando el Sanedrín les dijo, ustedes no pueden predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? No podemos sino hablar en cuanto a lo que nosotros hemos visto y lo que hemos oído. Tenemos que relatar nuestra experiencia. Ese era el fuego ferviente. Las lenguas de fuego representaba el ardor con que los apóstoles iban a hablar el mensaje evangélico. El Sanedrín cuando le dijo, ustedes están prohibidos en hablar, el apóstol Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo pregunto, ¿habían pasado los apóstoles por una gran transformación? ¿Antes qué hicieron? Cuando Jesús lo arrestaron en el Getsemaní, ¿qué hicieron? Salieron volando todos y se escondieron. Aún el día de la resurrección estaban escondidos en el aposento alto por temor a los judíos, dice en el Evangelio según San Juan. Pero ahora, después de recibir el Espíritu Santo, ya no tienen miedo. Hablan con valentía, con cordura, porque habían recibido el Espíritu de Dios. Yo pregunto, ¿creen ustedes que ellos tenían una historia que contar? ¿Creen que tenían una historia que contar? Habían pasado 3 años y medio con Jesús. Le contaron a la gente, miren, el Señor Jesucristo vino, enseñó, nunca pecó, vivió una vida absolutamente perfecta, tejió un manto de justicia. Luego, en el Getsemaní, los pecados del mundo fueron colocados sobre él, sudó grandes gotas de sangre porque estaba cargando todos los pecados de la raza humana. Y luego en la cruz murió, lo sepultaron, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, donde su Padre lo invistió como sumo sacerdote para que nosotros podamos ir allá y arrepentidos y confesando los pecados, podemos recibir perdón. ¿Tenían una historia que contar los apóstoles? Sí, porque tenían la experiencia. ¿Será posible que nosotros no tenemos nada que contar porque no hemos tenido la experiencia con el Señor Jesús? Una pregunta que debemos contestar. Ahora, sigue la cita de la hermana White. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Ahora ella sigue, durante la dispersión,
Ustedes recuerdan que los judíos fueron esparcidos en el cautiverio babilónico, fueron dispersados a todas las naciones. Y allí pasaron varias generaciones. Olvidaron su idioma, el idioma que se hablaba en Jerusalén, que probablemente era el idioma arameo. Así que la sierva de Dios dice, durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado. Y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Escuchen esto ahora. Toda lengua conocida. ¿Toda lengua qué? Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un obstáculo para la proclamación del Evangelio. ¿Dónde se creó el problema? En Babel. ¿Saben que varias de las naciones, de las 13 naciones que menciona Hechos del capítulo 2, que estaban presentes allí, varias de esas naciones se mencionan en la tabla de naciones en Génesis 10, que fueron el fruto de la confusión de las lenguas que formaron las diferentes naciones de la tierra? Así que Babel creó un problema. Y es que en el día del Pentecostés había un montón de gente que hablaba otros idiomas y los apóstoles no. Así que Dios dice, ahora yo resuelvo ese problema. Ahora yo les voy a dar la capacidad de hablar todos esos idiomas. Mientras que en Babel se reunieron en rebelión contra Dios y Dios los dividió. En el día del Pentecostés, Dios les dio la capacidad de hablar los idiomas para unirlos. Sigue la sierva del Señor. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas? Nada más pónganse a pensar. ¿Qué pasó con los apóstoles? Digamos que ellos no hablaban chino. E instantáneamente empezaron a hablar chino. Perfectamente. Con fluidez, gramaticalmente, con sintaxis, como si hubieran hablado ese idioma toda la vida. Por eso digo, Dios les instaló un Rosetta Stone. Un curso completo de idiomas. Tal vez en un microchip, diríamos hoy, que les metió en el cerebro. ¡Qué cosa extraordinaria! Para poder compartir el Evangelio. Así que dice, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en el curso de toda una vida. Ellos podían ahora proclamar, aquí viene el propósito del don de lenguas, podían proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban correctamente los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo. ¿Recuerdan que en Marcos Jesús dijo que era una señal que iba a seguir a los creyentes? Una señal. Era una señal. Esa palabra la vamos a encontrar mañana en 1 Corintios 14. Dice que el don de lenguas es una señal. Lo mismo que dijo Jesús en Marcos 16. Así que no pierdan mañana, porque si pierden mañana van a perder la mitad de la historia. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. ¡Qué tremendo milagro! Entonces, el don de lenguas fue la capacidad de hablar disparates. Hablar un idioma que ni siquiera Dios entiende.
No, el propósito del don de lenguas no es confundir. Eso pasó en Babel. El propósito del don de lenguas es comunicar el evangelio. Ahora hablemos un poco del don en 1 Corintios. Algunos creen que el don de lenguas que Dios dio en Corinto no fue el mismo don que dio en Hechos el capítulo 2. Dicen, en Hechos 2 era para testificar, pero en 1 Corintios 14 era un idioma que nadie entendía, que no se hablaba en ninguna parte del mundo, un idioma que solamente Dios entiende. Ahora, el problema con eso es que este argumento carece totalmente de alguna evidencia. La palabra lengua o lenguas se usa en Marcos 16, 17, donde dice nuevas lenguas. En Hechos 2, en Hechos 10, en Hechos 19, 1 Corintios 14, la palabra lenguas es la misma palabra griega, glosa, de donde viene la palabra glosolalia, que significa hablar en lenguas. Es decir, en todos los capítulos de Hechos y 1 Corintios, la palabra glosa es la palabra que tienen en común. Además de eso, la expresión hablar en lenguas es la misma expresión que se usa en Hechos 2, en Hechos 10 y 11, Hechos 19, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14 y que Jesús usó en Marcos el capítulo 16. Así que la palabra lenguas es la misma en todos los lugares y la expresión hablar en lenguas es la idéntica expresión en todos los lugares, incluyendo 1 Corintios el capítulo 14. Otros creen que el don de lenguas en Corinto era una falsificación del verdadero don. Es decir, era algo inspirado por Satanás. Era una falsificación, no era el verdadero don de lenguas que Dios impartió en Hechos. Esto tampoco no tiene ningún fundamento, por las siguientes razones. Claramente vamos a ver en 1 Corintios el capítulo 14 que el don de lenguas era un don impartido por el Espíritu Santo. Lo dice 1 Corintios 12, 13 y 14. Dice que el don de lenguas en Corinto era un don impartido por el Espíritu Santo. No era un falso don. En segundo lugar, el apóstol Pablo, vamos a encontrar, dijo que él quería que los miembros hablaran en lenguas. Si era un falso don, ¿para qué iba a decirles que quería que hablaran en lenguas? Además de eso, vamos a encontrar que el apóstol Pablo dijo que el don de lenguas que se estaba hablando en Corinto era el mismo don de lenguas que tenía él. El apóstol Pablo dijo, vamos a encontrar esto mañana porque vamos a ir por 1 Corintios 14, versículo por versículo. Él dijo, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Es decir, Pablo no solamente recibió el don de lenguas de hablar un idioma. El apóstol Pablo recibió la capacidad de hablar muchos diferentes idiomas. ¿Y por qué razón Pablo? ¿Acaso Pablo tenía corona? ¿Por qué le dio Dios el don al apóstol Pablo de hablar varias lenguas? Ustedes saben. Porque Dios llamó al apóstol Pablo para ir por todo el imperio romano para compartir el evangelio, y para hacer eso tenía que hablar los idiomas que se hablaba en los diferentes lugares del imperio romano. Muy sencillo. Ahora hablemos un poquito de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto llegó a ser una colonia del imperio romano en el año 44 antes de Cristo. Era un gran centro comercial, Corinto, que unía el oriente y el occidente del mar Mediterráneo. Es decir, era un oasis entre el oriente y el occidente del mar Mediterráneo. Era también un puente de comercio entre el norte y el sur de Grecia. Era un puerto importantísimo.
tenía una población cosmopolita, compuesto de más o menos 200,000 habitantes, que en la antigüedad era una ciudad grande. No solo había romanos, griegos y judíos, sino gente de todas las diferentes naciones que vivían allí, más o menos como la ciudad de San Francisco, a donde hay chinos, hay árabes, hay hispanos, hay gente que habla inglés. Es decir, era una metrópolis cosmopolita. El apóstol Pablo pasó 1 año y medio, según Hechos 18, en Corinto en su segundo viaje misionero. Corinto también era una de las ciudades más inmorales del Imperio Romano y licenciosas. El don de lenguas era necesario, repito, para evangelizar a la gente de todas las naciones que vivían en la ciudad de Corinto. Ahora, cuando leemos las epístolas de Pablo a los Corintios, descubrimos que las iglesias de Corinto eran muy complicadas, tenían terribles problemas. Yo no hubiera querido pastorear en Corinto, yo se los digo. Déjenme darles una lista de los problemas que tenía la iglesia. Había facciones. Uno decía, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. Vivían peleando sobre de quién eran. Los miembros eran peleones y envidiosos. Un miembro estaba practicando incesto. Existía en la iglesia prostitución. Los miembros estaban demandando a diestra y a siniestra en los tribunales seculares. Había un conflicto sobre la carne ofrecida a los ídolos. Algunos cristianos estaban participando en orgías. Había abusos en la celebración de la Santa Cena. Algunos miembros negaban la resurrección. Y algunos estaban bautizando en pro de los muertos. No ha de sorprendernos entonces que en Corinto se estaba abusando de alguna manera con el don de lenguas. Porque estaban abusando en absolutamente todo. Ahora, vamos a hacer varias preguntas en cuanto al don de lenguas. No solo en Corinto, sino en todas partes. ¿Es menester que todos los miembros de la iglesia hablen en lenguas? ¿Es necesario que todos los miembros tengan el don de lenguas? Segunda pregunta. ¿Es más importante el don de lenguas que todos los demás dones del Espíritu Santo? Vamos a encontrar que no. ¿Tiene el don de lenguas edificar al creyente? ¿El don de lenguas tiene el propósito de edificar al que recibe el don? No. ¿Cuál es el propósito? El evangelismo. ¿Es el don de lenguas una señal de espiritualidad? ¿Es el don de lenguas la habilidad de hablar idiomas que se hablaban en diferentes partes del mundo? ¿O es el don de lenguas un lenguaje extraño que no se hablaba en ninguna parte y que solamente Dios podía entender? Y finalmente, ¿qué condiciones deben existir para que una persona reciba el don de lenguas? Tiene que haber cierta situación para que el Espíritu Santo dé el don de lenguas. Ahora quiero compartir con ustedes que hay 4 listas de los dones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 4 listas. Ahora, lo interesante es que solo hay un don del Espíritu Santo que se menciona en las 4 listas. El don de profetizar. Es el único que se menciona en las 4 listas, porque el don de profetizar, que es un sinónimo de enseñar, es el único que aparece en las 4 listas. Vamos a notar la primera lista de dones espirituales impartidos por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 8 al 11. 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 8 al versículo 11. Y luego vamos a alcanzar algunas conclusiones basadas en este pasaje. Dice el apóstol Pablo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Yo pregunto, ¿en qué parte de la lista se encuentra el don de lenguas y el don de interpretar lenguas? ¿A dónde? Se encuentra de último en la lista. Y ustedes dicen, bueno, el orden no importa. En esta lista tal vez no podemos determinar que hay importancia en el orden, pero en otros lugares vamos a encontrar que el orden es de vital importancia. Los últimos dos dones que se mencionan en esta lista son el don de lenguas y el don de interpretar lenguas. Y el versículo 11 dice, si ustedes siguen leyendo el versículo 11, dice que el Espíritu Santo da el don a quien Él quiere. ¿Por qué el Espíritu Santo da el don a quien Él quiere? Porque el Espíritu Santo es el único que sabe a dónde se necesita el don. En muchas iglesias carismáticas yo he encontrado que la gente se siente culpable si no son capaces de hablar en lenguas. Dicen, me falta espiritualidad. Inclusive en algunas iglesias carismáticas enseñan que si la persona no habla en lenguas no se puede salvar. Y están todo el tiempo angustiados. Pero la persona no es la que decide si va a hablar en lenguas o no. El Espíritu Santo determina si va a dar el don de acuerdo a las circunstancias que existen. Ahora vamos a la segunda lista. 1 Corintios 12, el mismo capítulo, versículo 28 al 31. 1 Corintios 12, 28 al 31. La segunda lista de dones espirituales. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente. Ya sabemos que ahora sí están en orden. Primeramente, ¿qué cosa? Apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, hay un orden aquí. ¿Se está enfatizando el orden, sí o no? Sí. Luego, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Una vez más, ¿cuál es el don que se menciona de último en la lista? El don de lenguas. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta que está esperando Pablo a esa pregunta? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Todos los miembros tienen que tener el don de lenguas? No, Señor. Y luego en el versículo 31 el apóstol Pablo dice, procurad pues los dones mejores. ¿Hay dones mejores que otros? Sí. Dice, procura los dones mejores, porque ha dado una jerarquía de dones en este pasaje. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego va a hablar de el amor en 1 Corintios el capítulo 13. Ahora vamos a alcanzar algunas conclusiones basado en este pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios 12, 28 al 31. En primer lugar, ¿hay una jerarquía de dones, sí o no? Sí, porque se usa la expresión primero, luego, tercero, luego. Están en orden de importancia. El último don que se menciona, ¿cuál es? El don de lenguas. Según los versículos 29 y 30, no todos tienen el don de lenguas, porque Pablo pregunta, ¿tienen todos el don de lenguas? ¿Tienen todos la interpretación de lenguas? La respuesta obvia es no. El argumento de Pablo en 1 Corintios 12 es que la iglesia es un solo cuerpo con muchos miembros, y cada miembro recibe un don diferente para beneficio del cuerpo.
Yo pregunto, ¿el cuerpo literal de uno tiene diferentes miembros para desempeñar diferentes funciones? Sí, cada miembro del cuerpo pelea con el otro miembro. ¿El corazón funciona en armonía con los pulmones? ¿El sistema nervioso funciona en armonía con el sistema digestivo? Sí, todos los órganos funcionan para el bien del cuerpo. Pero no todo el cuerpo es un corazón. Ni el pulmón, el cuerpo no es un pulmón. Hay diferentes miembros del cuerpo con diferentes funciones. Así es en la iglesia. Si todos hablaran nada más en lenguas, ¿a dónde estaría el don de sanidad, el don de hospitalidad, los dones que hacen funcionar la iglesia? ¿Están entendiendo esto? Así que cuando se reúna la junta de nombramientos y el pastor Manrique y la junta les diga, queremos que este año sea director de conquistadores. Ah, no, eso es mucho trabajo. Hay que decir, heme aquí, envíame a mí. Tenemos que aceptar porque la junta de nombramientos ora al Señor para pedir dirección. Y entonces deliberan, no crean, esa es decisión de ellos. No. Oran para pedir dirección divina. Cuidado con decir que yo no voy a desempeñar esa función en la iglesia. 1 Corintios 13:8 dice que el don de lenguas llegará a su fin. Ahora vamos a la tercera lista. Efesios 4:11 al 13. En esta lista ni siquiera se menciona el don de lenguas. Dice allí el apóstol Pablo en Efesios 4:11 al 13, y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Para que la gente sienta una emoción y pueda saltar en la iglesia y rodar en los pasillos. Para darles una inyección de adrenalina espiritual. No. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito de estos dones? Perfeccionar. Perfeccionar significa dar el don con el fin de que puedan ministrar. Y para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted está hablando en un idioma que ni siquiera Dios entiende, usted no está edificando a la iglesia. Y luego dice en el versículo 13, ¿cuánto tiempo van a durar estos dones? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que resumiendo los puntos centrales de este pasaje, de la tercera lista, el don de lenguas ni siquiera se menciona en esta lista. Cada don que el Espíritu Santo da es para bien del cuerpo, para equipar a los miembros para que puedan ministrar o servir. El don no es para beneficio personal. Ningún don es para beneficio personal. Es para otros, para ministrar a otros, para evangelizar a otros, para alcanzar a otros. Vamos a la cuarta lista. Romanos 12, 4 al 8. Romanos 12 y el versículo 4 al 8. Una vez más, en esta lista no se menciona el don de lenguas. Si el don de lenguas es tan importante, ¿por qué aparece solamente en 2 listas y las otras 2 listas no aparece? Dice ahí en Romanos 12 y el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es lo que yo estaba mencionando. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe.
O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Se menciona una larga lista de dones aquí. ¿Está el don de lenguas aquí? ¿Está la interpretación de lenguas aquí? En absoluto. El don de lenguas, las 2 veces que se menciona, está de último en la lista. Y en 2 listas ni siquiera se menciona el don de lenguas. Y el apóstol Pablo dice claramente que no todos reciben el don de lenguas. El Espíritu Santo decide quién recibe el don de lenguas para ministrar a otros, para evangelizar a otros y compartir el mensaje del Señor. Ahora vamos a 1 Corintios 13, 1 y 2. 1 Corintios 13 y el versículo 1 y el versículo 2. Aquí el apóstol Pablo dice algo que confunde a muchas personas. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 1 y 2, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y algunos dicen, ve, hay un idioma angélico y un idioma humano, y el don de lenguas es hablar el lenguaje angélico que solamente Dios entiende. Vamos a ver. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Noten que se usa la palabrita sí 3 veces. Yo quiero preguntarles, ¿el apóstol Pablo está hablando aquí en forma realista o está hablando hipotéticamente? Está hablando hipotéticamente y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque él dice, si nosotros tuviésemos toda la fe, nadie la tiene. Dice, si entendiéramos todos los misterios, ¿hay alguien que puede entender todos los misterios? No. Entonces el apóstol Pablo no está diciendo que se puede hacer eso, está diciendo si alguien pudiera. Ahora hablemos un poco de las lenguas angélicas. Escuchen a lo que voy a decir ahora. Siempre que los ángeles se comunicaron con seres humanos en la Biblia, hablaron el idioma natal de la persona con quien hablaba. Es decir, los ángeles tienen el don de lenguas. Los ángeles tienen un lenguaje celestial, pero los ángeles tienen el don de lenguas. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Qué lengua hablaron los ángeles que cantaron cuando Cristo nació? ¿Chino? No, los pastores entendieron. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿En qué lengua le habló el ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? ¿En coreano? No, en el idioma de él. ¿En qué idioma le habló Gabriel a Daniel? ¿En árabe? No, le habló en el idioma que hablaba ¿quién? Que hablaba Daniel. Sería impráctico, mis hermanos, que los ángeles le hablaran al profeta en un idioma que el profeta no podía entender o que se necesitara un intérprete de lo que le estaba diciendo el ángel. ¿Por qué no darle el mensaje al profeta en el idioma que hablaba el profeta? Los ángeles entonces tienen el don de lenguas, pues le hablaron a Pedro en griego, a Daniel en hebreo y a Elena G. de White en inglés. Los ángeles tienen el don de lenguas.
Ahora, ¿cuál es el propósito de las lenguas que hablan los ángeles? La respuesta es que el don de lenguas que tienen los ángeles para hablar los idiomas de los seres humanos con quienes ellos hablan, el propósito es impartir ¿qué cosa? El mensaje. Igual que para nosotros el propósito es ¿qué? Es impartir el mensaje. Quiero terminar leyéndoles algunas citas muy interesantes. Yo pregunto, ¿el idioma, los ángeles tienen su propio idioma? ¿Creen ustedes que los ángeles tienen su propio idioma? ¿En cielo hay un idioma? ¿En el cielo hablan cierto idioma? Tiene que ser inglés. ¿Por qué digo que tiene que ser en inglés? Bueno, muy sencillo, porque los gringos no son capaces de aprender ningún otro idioma. Ahora sí están contentos, ¿verdad? El lenguaje celestial de los ángeles es distinto. No es el idioma que nosotros hablamos en la tierra. Es un idioma perfecto. Con el transcurso del tiempo, los idiomas se degeneran. Elena White explicó que los idiomas humanos se han corrompido con el transcurso del tiempo. Pero el idioma del cielo es perfecto. Noten esta cita de la hermana White, Mensajes Selectos, tomo 1, página 25. El Señor habla a los seres humanos en lenguaje imperfecto, a fin de que puedan comprender sus palabras, los sentidos degenerados, la percepción opaca y terrena de seres terrenos. Así se muestra la condescendencia de Dios. Si Dios nos hablara en la lengua del cielo, no entenderíamos ni papa. Los que son de Colombia y Venezuela entienden esa expresión. No entenderíamos nada. Sigue. Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. La Biblia, perfecta como es en su sencillez, no responde a las grandes ideas de Dios, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en los vehículos finitos del pensamiento. En otro lugar, Elena White escribió: Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, por su Santo Espíritu, capacitó y habilitó a hombres para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían hablar y escribir. El tesoro le fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento, en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Dios condesciende a comunicarse con nosotros en nuestro idioma imperfecto. Así como Jesús tomó un cuerpo humano, limitado, débil, como el resultado de 4,000 años de pecado. En otra cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 23, la hermana White escribió: la Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde Él está. La Biblia debió ser dada en lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con fines prácticos. ¿Cuándo vamos a hablar el idioma del cielo al fin? Cuando lleguemos allá. Ahora les voy a mostrar con el Espíritu de Profecía que allá sí hay un idioma que no hablamos todavía. En Primeros Escritos, página 19, Elena White escribió lo siguiente. Primeros Escritos, página 19. No me es posible describir las maravillas que vi, porque Dios la llevó allá en visión al cielo. Y luego escribió: oh, que si yo supiera el idioma de Canaán. Y luego dice: entonces podría contar algo
de la gloria del mundo mejor. Allá no se habla ni inglés, ni español, ni portugués, ni francés, ni italiano, ni alemán. El cielo tiene un idioma. Y si somos fieles a Dios, algún día hablaremos nosotros ese idioma celestial. El lenguaje de Dios es puro y perfecto, pues no se ha corrompido con el transcurso del tiempo. Si Dios nos hablara en el idioma de los ángeles, no podríamos comprender lo que dicen. Y no podríamos alcanzar la salvación porque no podríamos conocer la voluntad de Dios. Así que Dios condesciende para hablar nuestro lenguaje para que podamos cumplir la misión de predicar los mensajes de los 3 ángeles al mundo. ¿Les quedó claro el tema? Ahora, no hemos estudiado 1 Corintios 14, solamente hemos hecho algunos comentarios introductorios. Mañana, Dios mediante, vamos a estudiar 1 Corintios 14 completo, versículo por versículo, porque hay algunos versículos que parecen ser complicados, pero cuando los estudiamos con cuidado, no son tan complicados como podamos pensar. A veces dice, pero pastor, ¿qué nos importa esto a nosotros? Nosotros no somos pentecostales, nosotros no somos carismáticos. Hermanos y hermanas, Dios tiene entre los carismáticos y los pentecostales gente que Él ama de todo corazón. Y Él quiere que nosotros les expliquemos esto. Porque están engañados en cuanto al don de lenguas. Tienen que entender esto para que entonces puedan recibir a Jesús como Salvador personal y puedan usar sus lenguas como Dios tiene la intención de que usen sus lenguas. No para hablar disparates, cosas que ni siquiera Dios entiende, sino para usar sus lenguas para evangelizar y alcanzar las almas para Cristo Jesús. Y mi pregunta para terminar es esta: ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? ¿La estamos guardando en la boca? Dios quiere que usemos nuestra lengua por el poder del Espíritu Santo para evangelizar. Que esa sea nuestra decisión, en mi oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de comenzar tu santo día sábado aquí en este hermoso lugar. Te doy gracias, Padre, por todas las personas que han venido a este evento. Ha sido un placer conocer a muchos que no conocía antes y reanudar amistades de personas que hace años no había visto. Te ruego, Señor, que nos des un sábado lleno de bendiciones. Y que bendigas el estudio de tu palabra en estos momentos. Lo rogamos en el nombre precioso, incomparable de nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Anoche hablamos sobre 7 plagas que van a caer sobre este mundo después de cerrarse la puerta de la gracia o la puerta de la oportunidad. Luego nos dimos cuenta que antes que caigan las plagas, antes de cerrarse la puerta, va a haber una reunión. 3 espíritus inmundos, que son 3 ángeles caídos, van a impartir un mensaje al mundo con el fin de congregar a todos los impíos en el lado de Satanás. Al mismo tiempo, Dios va a estar con 3 ángeles santos reuniendo a los fieles en el ejército de Él.
2 reuniones. Satanás reuniendo a los impíos en su ejército y Dios reuniendo a los salvos en su ejército. Leímos Apocalipsis 16 y el versículo 12 hasta el versículo 16. Ahora, nos enfocamos especialmente en un versículo clave que es el tema de todas estas notas que ustedes tienen en este manual. Apocalipsis 16 y el versículo 15. Vamos a leer ese versículo, Apocalipsis 16 y el versículo 15 dice lo siguiente. He aquí, aquí está hablando Jesús, he aquí yo vengo como ladrón. Para los que estuvieron anoche, ¿qué momento es ese? Cuando Cristo viene como ladrón. ¿Es la segunda venida? No, es cuando se cierra la puerta de la oportunidad. Leímos una cita larga del Espíritu de Profecía sobre ese particular. Así que dice, he aquí yo vengo como ladrón. Ahora, como va a venir como ladrón, el ladrón llega de sorpresa, ¿sí o no? El ladrón no anuncia en el periódico, yo voy a ir a tal casa a robar esta noche. No, viene sorpresivamente. Así que, ¿qué tiene uno que hacer? Uno no sabe cuándo va a llegar el ladrón. Por lo tanto, uno tiene que, ¿qué? Uno tiene que velar. Y por eso el versículo dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, el que está despierto, alerta, con las pilas puestas por si acaso llega el ladrón, porque no sabe a qué hora va a venir el ladrón. Nadie sabe cuándo se va a cerrar la puerta de la oportunidad o la puerta de la gracia. Y fíjense lo que sigue diciendo, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. No solo velar, guardar las vestiduras, ¿con qué propósito? Para que no ande o camine desnudo y vean su vergüenza. Esta es una advertencia que da Jesús antes de cerrarse la puerta de la gracia. Lo que él está diciendo es, cuando haya esta reunión que está sucediendo ahora de Satanás reuniendo a todos los impíos y Dios reuniendo a todos los santos, sus seguidores, asegúrate que cuando se cierre la puerta estés en el lado correcto, velando y guardando o cuidando tus vestiduras para que no camines o andes desnudo y vean tu vergüenza. Ahora, en la página 3 tenemos la comparación de las dos reuniones. En un lado está un líder, Miguel, Cristo. En el otro lado el líder es Satanás, la serpiente antigua. En el lado de Dios, 3 ángeles santos reúnen. En el lado de Satanás, 3 ángeles malignos, 3 espíritus de demonios hacen la reunión. Los 3 ángeles de Dios reúnen a los justos en el ejército de Cristo, mientras que se reúnen los impíos en el ejército de Satanás. Los salvos siguen al Cordero, los impíos andan en pos de la bestia. Todo esto está en Apocalipsis. Los justos adoran al Creador, mientras que los injustos adoran a la bestia. Los justos reciben el sello de Dios que los protege en el tiempo de angustia. Los impíos reciben la marca protectora de la bestia. Y los justos se reúnen en Sión, que es el pueblo de Dios, y los impíos se reúnen en Armagedón, a donde se va a realizar la última batalla entre el bien y el mal. Ahora, ¿para quiénes especialmente es este mensaje? Esto lo vimos en la página 4. No es un mensaje para los bautistas y los metodistas y los pentecostales. Leí una cita de la hermana White donde ella dice que esto se aplica especialmente a los adventistas del séptimo día, la advertencia. Jesús le está diciendo a los adventistas, asegúrate que en la reunión que de los 3 ángeles malignos y de los 3 ángeles santos, que estés del lado correcto, guardando tus vestiduras y velando
no sea que yo venga y se cierre la puerta como la llegada de un ladrón. Ahora, vimos también que este mensaje va a causar el zarandeo en la iglesia adventista. Otra forma de hablar del zarandeo es que Jesús le dice a la Odisea, que la hermana White identifica como la iglesia adventista, le dice a la Odisea, porque no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Eso es lo mismo que decir, te voy a zarandear fuera de la iglesia. Es decir, el zarandeo será causado por el mensaje a la Odisea, y el mensaje de la Odisea tiene el mismo mensaje que Apocalipsis 16:15. Porque dice en Apocalipsis 3:18, por tanto, Jesús está hablando, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo pregunto, ¿el mensaje a la Odisea tiene los mismos elementos que Apocalipsis 16:15? Vístete para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso demuestra que este mensaje es para la iglesia adventista del séptimo día. Y luego entonces empezamos a hablar sobre los elementos de Apocalipsis 16:15. Estamos ahora en la página 7. Estoy andando a vuelo de pájaro, porque no podemos repetir todo lo que estudiamos anoche. Nada más pueden tener el cuadro. Por eso tienen el manual, se lo llevan a la casa, no lo archiven. No lo pongan por ahí en un estante y déjenlo ahí. Cuando lleguen a la casa, ábranlo y estudienlo. Busquen las citas del Espíritu Profecía. Busquen los textos de la Biblia. Vamos a ver los componentes de este pasaje. Ya estudiamos la primera parte, que es la venida de Jesús como ¿qué? Como ladrón. Ahora, ¿cuál es el mejor pasaje de la Biblia para entender la venida de Jesús como ladrón? Mateo 24, 37 al 39. ¿Recuerdan que estudiamos anoche? ¿Cuántos puntos de tiempo claves hay en Mateo 24, 37 al 39? Ahí dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo y casándose. Y luego dice, hasta que Noé, ¿qué? Entró en el arca. Y los perdidos no conocieron hasta que vino el diluvio. Yo pregunto, ¿cuándo se perdieron los impíos? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando se cerró la puerta. Pero las puertas de la gracia se cerró antes de que viniera la destrucción. El cierre de la puerta de la gracia sucederá antes de la destrucción en la segunda venida. Y entre esos dos puntos está el tiempo de angustia, cual jamás se ha visto. ¿Ustedes creen que Noé y su familia tuvieron mucha angustia? Sí. Un día pasa, nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7 días pasan. Están en ese barco lleno de animales y nada sucede. ¿Cómo creen que se comportaron los de afuera por cada día que pasaba? La hermana White dice que se volvieron violentos y altaneros contra los que estaban dentro del arca. Eso simboliza el tiempo de angustia final. Cuando el pueblo de Dios estará bajo un decreto de muerte, los impíos se van a volver violentos y los salvos, su fe será severamente probada. Ahora necesitamos también mirar qué significa velar. El antónimo de velar, estamos ahora en la página 10. El antónimo de velar es dormir. Una persona que está dormida no puede velar. Y anoche usamos el ejemplo del ladrón. Cuando llega el ladrón a la 1 de la mañana y todas están durmiendo, la gente de la casa está completamente inconsciente de que el ladrón vino. ¿Y por qué están inconscientes? Porque están durmiendo. Yo pregunto, ¿las señales en este mundo ahora que observamos, que estamos velando, indican que estamos cerca? ¿Estamos cerca del fin? Una pandemia. Un papa de Estados Unidos. No solo eso, disturbios en las calles.
guerras en diferentes partes del país. Un presidente de los Estados Unidos que está en el bolsillo de los protestantes evangélicos. Todo está uniéndose para el cumplimiento de las profecías y nosotros debemos estar, ¿qué? Prestando atención. Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas acontecer, sepan que el tiempo está cerca. No podemos estar dormidos viendo La Rosa de Guadalupe. Pastor, ¿usted ve La Rosa de Guadalupe? No, pero sí conozco que es una novela. Y algunas personas son adictas a esa novela. ¿Por qué no abrir la palabra de Dios y comparar con lo que está sucediendo allá afuera? Velar, estar despiertos, no ser como los discípulos en el huerto de Getsemaní. Aquí Jesús está agonizando, está orando a su Padre. Padre, si puede pasar esta copa de tu ira de mí, porque estaba llevando la carga de pecados. Y los discípulos, en vez de, ¿por qué está agonizando así? ¿De qué está hablando de la copa? Y tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo, están durmiendo. Y Jesús los despierta. Y dijo, ¿no pudieron ustedes velar conmigo por un rato que se duermen? Y 3 veces los halló dormidos. No fueron capaces de leer las señales de los tiempos. Cuando se cierra la puerta, en la parábola de las 3 vírgenes, ¿la cierre de la puerta es la segunda venida? No. El cierre de la puerta en la parábola de las 10 vírgenes es el cierre de la puerta a la gracia. Anoche leímos, creo, Amós 8 y el versículo 11 y 12. Ese texto dice, y está hablando de este tiempo, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Y saben por qué no la van a hallar? No la van a hallar porque la puerta de la gracia se cerró y se ha retirado el Espíritu Santo. Porque no velaron. Ahora necesitamos hablar también en cuanto a lo que significa la palabra guardar las vestiduras. Estamos en la página 11 al pie de la página. ¿Qué significa guardar las vestiduras? Bueno, el diccionario exegético del Nuevo Testamento, que da definiciones de palabras por los expertos en el idioma griego, dice que la palabra guardar significa preservar o mantener sin mancha la pureza de una persona o una condición. Escuchen bien. Guardar la vestidura no significa recibirla. Significa que la recibimos y entonces hay que guardar la vestidura limpia. Hay que mantener la vestidura limpia. Eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, nosotros recibimos su justicia. Y Cristo nos cubrió con su manto de justicia. No merecido, por gracia, sencillamente. Pero luego que recibimos el manto de la justicia de Cristo, tenemos que mantener ese manto blanco. Eso es lo que significa guardar. Significa mantener limpio el manto que Cristo nos dio cuando lo aceptamos como Salvador personal. Al estudiar más sobre este asunto, vamos a ver un poco más este asunto. Ahora, ustedes notan aquí que habla de andar vestido y de andar desnudo. Guardar las vestiduras, mantenerlas blancas, es lo que significa, ¿qué cosa? Andar vestido. Pero, por el otro lado, es lo contrario. Porque andar desnudo significa
no mantener las vestiduras limpias que se recibieron cuando la persona aceptó a Cristo Jesús como Salvador personal. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Hay 3 personas que entendieron. Hagan el esfuerzo. Ahora, hay una palabra clave en el versículo 15 que quiero subrayar. El versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, ya hablamos de eso, y guarda sus vestiduras, ya vimos eso, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, ¿qué significa andar desnudo? Una pregunta clave. En realidad, la palabra en inglés es la palabra walk. Walk naked. No me gusta que se traduce andar, porque la palabra sencillamente significa caminar. ¿Cómo se guardan las vestiduras? ¿Se guardan las vestiduras qué? Caminando. Entonces, ¿cómo es que no se guardan las vestiduras? No caminando. La palabra andar que se usa aquí, siempre que se usa simbólicamente, significa nuestra conducta, significa nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestras acciones. Andar desnudo significa actuar en una conducta contraria a la voluntad de Dios. Mientras que andar vestido significa caminar o andar en el camino de Dios a través de la obediencia. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Vayan conmigo al libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8 al 10. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene esto que ver con la armadura? Anoche yo mencioné que hay 2 formas de mirar este asunto. Nosotros estamos mirando el asunto desde la perspectiva de vestirse con un vestido de tela, mientras que el apóstol Pablo habla de estar vestido de la coraza. En un contexto, es el contexto de la lavandería, mantener el manto limpio. En el otro contexto, la coraza tiene el propósito de protegernos en la batalla contra Satanás y contra el mal. Pero ambos representan la justicia de Cristo Jesús. El manto y la coraza. Solo que uno significa mantener el carácter limpio, mientras que el otro significa estar listo para unirse al ejército de Jesús, para batallar, y para eso se necesita la coraza o se necesita la armadura. Vamos a leer Efesios 2, 8 al 10. Estos versículos revelan más claro que cualquier otro lugar en la Biblia lo que es la salvación. Si yo pudiera tener tan solo un pasaje que describe la salvación, este sería. Fíjense lo que dice. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo, un favor inmerecido. Cuando yo peco, yo me arrepiento por el poder del Espíritu Santo, confieso mi pecado y le digo a Jesús, Señor Jesús, yo merezco morir, la muerte eterna, porque yo pequé y la paga del pecado es muerte. Pero yo creo que tú viviste una vida perfecta y tejiste un manto perfecto. Y yo creo que tú en la cruz llevaste mis pecados. Y yo tengo fe en que eso que tú hiciste, tú me lo vas a dar a mí. Y en ese momento Jesús nos cubre con su manto de justicia y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Eso se llama justificación. Pero mucha gente no quiere sino hablar de justificación, que es lo mismo que perdón. Pero la justificación por la fe tiene que ver también con cómo caminamos, cómo andamos. No solamente es nuestro estatus en Jesús, sino el carácter de Jesús que se manifiesta en nuestra vida. Así que dice, porque por gracia sois salvos
¿Por medio de qué? De la fe. Tengo fe que tú viviste por mí, moriste por mí. Por favor, dame tu justicia. Jesús me cubre con su manto, sin que yo lo merezca. Y luego dice, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿La salvación es por obras? No. Entonces las obras no importan. Mucha gente para en el versículo 9 y no leen el 10. Fíjense el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Escuche, cuando dice somos hechura suya, no quiere decir que fuimos creados originalmente en Él, porque descendemos de Adán y Eva. Aquí cuando dice somos hechura suya, está hablando de la salvación. Cuando aceptamos a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y el versículo 17. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Pero no es creación original como personas, sino que es redimidos, recreados espiritualmente. Así que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Son importantes las obras? Somos salvos por gracia, a través de la fe. No porque obramos nos salva, porque si no, no sería por gracia. Y luego dice, cuando recibimos la justicia de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas y ahora entonces vamos a producir obras no para salvarnos, sino como el fruto de la salvación. Por eso dice aquí, en la última parte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y ni siquiera son nuestras. Porque dice, las cuales Dios preparó antemano, ¿para que qué? Para que anduviésemos en ellas. Una palabra de acción. Dios espera, si somos nuevas criaturas, Dios no espera que vivamos como cuando vivimos en la vieja vida. Tiene que haber un cambio en la vida. ¿Y saben por qué viene el cambio? El cambio viene porque yo veo, y por eso la hermana White dice que debemos meditar 1 hora cada día sobre la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Su juicio, cuando lo latigaron, cuando clamó en el Getsemaní, cuando dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando meditamos sobre eso decimos, wow, Jesús, qué terrible lo que te pasó. Horrible. ¿Por qué te pasó eso? Por tus pecados. Y cuando yo reconozco lo que el pecado le hizo a Jesús, yo no voy a querer seguir pecando. Lo que pasa es que estamos viendo demasiada televisión. Estamos escuchando demasiadas cosas mundanas. En vez de enfocarnos en lo que le costó el pecado a Jesús. Cuando yo veo lo que le costó el pecado a mi mejor amigo, yo no voy a querer seguir hiriéndolo pecando. Contemplando la cruz es que se gana la victoria sobre el pecado. Y escuchen una cosa, la mayor señal de que una persona no está arrepentida es que le echa la culpa a otro por lo que hizo. Cuando Dios vino a Eva y le dijo, ¿qué has hecho? La serpiente que tú hiciste. Y luego viene Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. Ambos están echándole la culpa a Dios. ¿Sí o no? No estaban arrepentidos, estaban tristes por las consecuencias que iban a sufrir, porque Dios les dijo, ustedes van a morir. Pero no estaban tristes del pecado. ¿Saben cuándo se entristecieron por el pecado? Cuando Adán tuvo que traer el primer cordero y sacrificarlo en un mundo donde no había muerte. Imagínense, hoy en día estamos acostumbrados a la matanza de animales. Nos encanta comérnoslos. No a todos, ¿no? Pero como que no respetamos la vida de los animales que Dios creó. Porque se ha vuelto común.
Pero imagínense un mundo donde no había muerte. Y el corderito que Adán cargaba en sus brazos. Ahora Dios dice, toma ese cordero, rájale la garganta y chorrea la sangre. Y luego Dios le dice a Adán, Adán, yo, tu creador, voy a sufrir eso por el pecado que tú y tu esposa cometieron. ¿Creen ahora que Adán miraba el pecado de una forma distinta? Claro que miraba el pecado. Va a causar la muerte de mi creador. ¿Creen que quería entonces ahora vencer el pecado? Claro, el amor de Cristo. Y lo lindo es que Jesús le dice a Adán y Eva, le dice, no se preocupen, enemistad pondré, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Voy a mandar un redentor para salvarte. ¿Tenía Adán alguna razón para amar a Dios? Sí, fue el sacrificio de Cristo en figura que lo llevó a odiar el pecado y a amar al Señor. ¿Alguna vez alguien te ha hecho una pregunta difícil de la Biblia y no sabías qué responder? Sam TV Latino tiene una herramienta útil de 25 estudios bíblicos escritos por el pastor Daniel Gouveia para guiarte paso a paso. Con un folleto de 25 lecciones bíblicas y 13 DVDs, obtén estos materiales de Sam TV Latino y equípate con la herramienta que necesitas para compartir la verdad. ¿Entienden Efesios 2, 8 al 10? De esto tendremos mucho más que decir. Andar tiene que ver con nuestra conducta. Y nuestra conducta es buena cuando nosotros nos arrepentimos y cuando confesamos el pecado, porque vemos cuán serio es el pecado por lo que le hizo el Señor Jesús, cuando nos enfocamos en Él. Noten 1 Juan 2:6. Está en el manual, al pie de la página 12. El que dice que permanece en Él, ¿debe qué? Andar como Él anduvo. ¿Qué significa eso? Andar como Él anduvo. Significa caminar o comportarse como Él. Tener una conducta como la que tuvo Jesús. Note lo que dice en Génesis 5:24, en la página 13. Génesis 5 y el versículo 24. Está hablando de Enoc. ¿Saben que Enoc venció completamente el pecado? Se acercó tanto a Jesús. La hermana White dice que Enoc es un símbolo de la última generación de los que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos. Enoc estaba tan cerca a Dios que finalmente Dios le dijo, mira, tú no tienes más nada que hacer allá en el planeta Tierra. Vente, caminemos por la calle de oro en la Nueva Jerusalén. Y Dios se lo llevó. El primer personaje en ir al cielo de entre los vivos. Representa a los que van a ser trasladados al final de la historia de entre los vivos. ¿Por qué lo llevó Dios? Génesis 5:24. Caminó. ¿Qué hizo Enoc? Caminó. Pues Enoc con Dios. Y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque le llevó Dios. ¿Y por qué le llevó Dios? Porque caminó con Dios. Ahora, el libro de Hebreos también menciona a Enoc. Pero en vez de decir que caminó con Dios, usa otra palabra. Vamos a Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y ahora escuchen esto. Y antes. ¿Cuándo? Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa agradar a Dios. ¿Pero qué significa agradar a Dios? Pues yo creo que Jesús tiene la respuesta. Noten lo que dice el Evangelio según San Juan 8:29. Aquí está hablando Jesús.
porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué no lo dejó solo el Padre? Porque yo hago, palabra de acción, ¿sí o no? Yo hago, ¿qué cosa? Siempre lo que le agrada. ¿Estamos haciendo nosotros lo que a Dios le agrada? Por lo que escogemos ver, por lo que escogemos oír, por los lugares que frecuentamos, ¿estamos nosotros agradando a Dios? Es una pregunta que debemos contestar cada minuto de cada día. Ahora, ¿qué significa andar desnudo? Caminar desnudo. Vamos a leer dos textos que significa andar desnudo. Caminar con Dios, caminar vestido, significa vivir una conducta en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué debe significar entonces andar desnudo? Vamos a leer un par de versículos, Efesios 2 y el versículo 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Está hablando Pablo aquí a los gentiles que tenían vidas terribles, practicaban pecados horrendos. Y dice, y Él os dio a los gentiles vida a vosotros. Y se convirtieron, les dio vida. Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo andaban ellos? En delitos y pecados. En los cuales, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Anduvisteis. La misma palabra. Caminar. ¿Cómo caminaban ellos? Caminaban en delitos y en ¿qué? Y en pecado. Eso es andar desnudo. Sigue diciendo, según la corriente de este mundo, vivían conforme a este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Caminar desnudo significa ser ¿qué? Desobediente, muy bien. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque se convirtieron. En los deseos de nuestra carne, eso es andar desnudo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Yo pregunto, ¿este pasaje está hablando de conducta? Está hablando de conducta. Estaban andando en pecado. Otro texto, Colosenses 3, 6 y 7, nuevamente el apóstol Pablo le está escribiendo a los gentiles que se convirtieron y recibieron a Jesús. Dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también, ¿qué? Anduvisteis, pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Andar desnudo significa vivir una vida desobediente, una vida mundana, una conducta que no es semejante a la conducta de Cristo Jesús. ¿Tiene algo importante que ver la conducta? Hoy en día dice, lo único que importa es la justificación. Lo importante es que tú confiesas tu pecado, dices perdón, Cristo te perdona y ya puedes vivir como quieras. No, si estamos realmente convertidos, vamos nosotros a vivir una vida distinta, semejante a la vida de Jesús. Dicho sea de paso, eso se llama santificación. Ahora, noten el siguiente pasaje de Apocalipsis 3, 3 al 6. Apocalipsis 3, 3 al 6. Y van a ver la relación con Apocalipsis 16, 15, nuestro texto clave. Dice, pues si no velas. ¿Eso está en Apocalipsis 16, 15? Sí. Vendré sobre ti como ladrón. ¿Eso está en Apocalipsis 16, 15? Sí. Y no sabrás a qué hora vendré. Eso también está en Apocalipsis 16, 15. A ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ¿qué? Es decir, recibieron las vestiduras los miembros de la iglesia de Sardis. ¿Y qué hicieron? Dice que después de recibirlas no las mancharon. Ahora, necesito hacer una explicación. Y es que cuando Cristo nos da el manto de su justicia,
nosotros manchamos ese manto. Pero el punto clave es mantenerlo siempre limpio. ¿Y cómo se limpia el manto? El manto se limpia porque tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si alguno pecare, abogado tenemos, a Cristo el justo. Es decir, no significa que cuando yo recibo el manto, nunca peco más y así mantengo mis vestiduras blancas. No, significa que cuando yo peco, puede ser que manche la vestidura, pero vengo a Jesús el intercesor arrepentido, confesando el pecado con fe en Él y Él lo limpia. ¿Me están entendiendo esto? Ahora, fíjense, sigue diciendo aquí. No solamente dice que tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Obviamente son vestiduras espirituales porque todavía no han llegado al cielo. Pero ¿qué va a suceder? Porque mantuvieron limpias sus vestiduras. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Si mantienen sus vestiduras blancas, que es el carácter, si mantienen su carácter limpio, sus vestiduras limpias, van a andar con Jesús en el reino en blanco. Cristo les va a dar un manto blanco, ya no representando solo la justicia, sino un manto literal, blanco, que el pueblo de Dios usará por los siglos de la eternidad. Qué gloriosa promesa y qué importante mantener los mantos blancos a través del arrepentimiento, la confesión y la fe y confianza en Cristo Jesús. Si llegáramos a pecar, y todos después del bautismo, después de recibir a Cristo, hemos pecado. Pero Dios quiere que progresemos en nuestra vida cristiana y cada día nos asemejemos más a Jesús. Hasta que finalmente la última generación, cuando se cierra la puerta, tendrán mantos blancos y no los volverán a manchar porque no habrá intercesor. ¿Me están entendiendo esto o no? Déjenme explicarles un poco más. No, esto no está en el manual. La hermana White dice que durante el tiempo de angustia, se cierra la puerta de la gracia, viene el tiempo de angustia. Ella dice que durante el tiempo de angustia, los justos tendrán que vivir sin intercesor. En algunos lugares dice sin mediador. ¿Saben por qué? Porque cuando la puerta de la gracia se cierra, Cristo se cambió sus vestiduras sumos sacerdotales a sus vestiduras como rey. Lo cual significa que si ya no tiene puestos sus mantos sumos sacerdotales, ya no intercede. La hermana White dice que cuando se cierra la puerta de la gracia, ha colocado sobre todos los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y el santuario está purificado completamente. Por su sangre saca los pecados del santuario y los coloca sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Luego ella dice que regresa al lugar santísimo, y todo esto está en Levítico 16. Regresa al lugar santísimo, se quita sus vestiduras sumos sacerdotales, porque Aarón, cuando hacía la ceremonia del macho cabrío, Aarón no se había quitado sus vestiduras sumos sacerdotales. Es parte de la obra del sumo sacerdote. Pero después de haber colocado los pecados sobre la cabeza de Azazel, la sierva de Dios dice, y Levítico 16 lo confirma, que Jesús regresa al lugar santísimo, se quita sus vestiduras sumos sacerdotales, termina la mediación de Cristo y empieza el tiempo de angustia. Para este tiempo el santuario está completamente purificado. Yo pregunto, ¿qué sucedería si alguno de los justos durante el tiempo de angustia peca? No hay qué, no hay mediador, porque Jesús se ha quitado sus vestiduras como sumo sacerdote. ¿O será acaso que durante este tiempo, después del cierre de la gracia,
algunos de los que están pasando por el tiempo de angustia pecan, y entonces Jesús nuevamente va a contaminar el santuario con ese pecado. La última generación que vive después del cierre de la gracia y están vivos cuando Cristo venga, tendrán que vivir sin mediador y tendrán la victoria completa y total sobre el pecado. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que empezar hoy. Amén. Porque es un proceso. Tenemos que cambiar nuestra conducta por el poder del Espíritu Santo, quien nos ha regenerado, nos ha creado de nuevo para buenas obras, como leímos en el libro de los Efesios. Ahora, siendo que yo tengo solamente 3 temas o 4 temas aquí, en la otra sesión tengo 5 temas. Allá voy a poder cubrir todo el manual. Aquí no va a ser posible, pero lo bueno es que escrito está y lo pueden llevar a la casa para estudiarlo. Voy a pasar por alto la siguiente sección y voy a ir a la mitad de la página 16. La mitad de la página 16. Apocalipsis 22:11 describe el cierre de la gracia. Dice, esta es la declaración que se va a hacer en el santuario celestial. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, yo no sé si ustedes han oído hablar del famoso Congreso de Minneapolis en 1888. Allí se discutió el tema sobre la justificación por la fe. Causó un gran debate en la iglesia. Hasta el sol de hoy hay grupos cuyo evangelio en 1888 no hacen sino hablar de eso. Pero no escuchen bien. La sierva del Señor nos dijo claramente lo que pasó en Minneapolis. No es tan complicado como para que los eruditos tengan un gran debate. Fíjense esta cita corta del Espíritu Profecía. Testimonios para los ministros dice así, hablando del mensaje de A.T. Jones, uno de los dos, porque fueron Jones y Wagner. Fíjense lo que ella dijo de él. Presentó la justificación por la fe, por medio de la fe, en el fiador. ¿Quién es el fiador? Cristo. Es decir, Jones presentó un mensaje sobre la justificación por medio de la fe en el fiador, es decir, en Cristo. Invitó al pueblo a recibir la justicia de Cristo. Muchos paran ahí. Pero dice, invitó al pueblo a recibir la justicia de Cristo, la cual se manifiesta por la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo se manifiesta que hemos recibido la justicia de Cristo? Visiblemente, porque la justificación por la fe es algo que sucede por dentro. ¿Sí o no? Pero ¿cómo sabe la gente que eso ha sido una realidad? Por la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. El fruto de la vida revela si la persona en realidad ha sido justificada por Jesús. Ahora, fíjense esta cita del Espíritu Profecía, extraordinaria esta cita. Esto se encuentra en la revista Adventista Review and Herald, 4 de junio de 1895. La justicia interior se manifiesta por la justicia exterior. ¿Cómo se manifiesta que somos justos interiormente? Por la justicia exterior. Ahora viene esta cita famosa. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Esa palabra imputada es una palabra teológica complicada. Yo le voy a explicar qué significa. Significa que Jesús pone su justicia a nuestra cuenta.
La imputación significa que sin que nosotros lo merezcamos, Jesús toma su vida perfecta y me la pone a la cuenta mía. Y Dios me mira en Él como si nunca hubiera pecado. Así que ella dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. Es decir, acreditada, nos es puesta a la cuenta, sin haber trabajado por ella. Pero luego dice, la justicia por la cual somos santificados es impartida. Esa es la santificación, que demuestra que la justificación es genuina, que nuestras lágrimas no son lágrimas de cocodrilo. Y luego dice ella, la primera es nuestro título para el cielo. Una mejor traducción sería el derecho al cielo. Y luego dice la segunda, es decir, la justicia impartida, es nuestra idoneidad para el cielo. Nadie va a ir al cielo al menos que tenga el título y la idoneidad. Les explico qué significa esto. ¿Qué es más importante? ¿Tener una licencia de manejar o saber manejar? ¿Cuántos creen que es importante tener la licencia que le da el derecho de manejar? ¿Cuántos creen? Levanten la mano si creen eso. ¿Ah? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, qué sucedería si una persona no tiene, o sea, si la persona tiene el título y sabe manejar, perfecto. Pero si no tiene el título y sabe manejar, si lo agarra un policía, le pone una multa. Por el otro lado, si se pone a manejar, si tiene el título, no sabe manejar. O sea, si no sabe manejar, si no sabe manejar, pero tiene el título, porque en cualquier país uno puede comprar el título o la licencia. Si compra la licencia y maneja, tiene un choque. Tiene que tener el derecho a manejar y tiene que tener la capacidad o la idoneidad para manejar. Me gusta la palabra que usa la hermana White aquí en el original que ella escribió. Dice, the first is our title to heaven. Title, título o derecho. En realidad es el derecho que nos da, como en la licencia te da el derecho de manejar. La justificación, la justicia imputada, nos da el título o el derecho a ir al cielo. Pero luego ella dice, en la versión en inglés, que la santificación is our fitness for heaven. Es decir, que estamos aptos para ir al cielo. Nadie va a ir al cielo que no tenga el derecho y que tenga la idoneidad. Las dos cosas van juntas. Y en un futuro, en una presentación de las dos que quedan, yo les voy a hablar de Pablo y Santiago. Pablo y Santiago parecen contradecirse. Porque Pablo dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Santiago dice, ¿no fue justificado Abraham al Padre por obras? Clara contradicción, pero no es contradicción. Santiago y Pablo, y me adelanto, tendremos mucho que decir en cuanto a esto. Pablo y Santiago están luchando contra dos enemigos del verdadero evangelio. Pablo está peleando contra aquellos que dicen que se pueden salvar por sus obras, y Santiago, los que creen que se pueden salvar sin obras. El hombre no es salvo por fe sola, ni por obras solas, ni por fe más obras, sino por una fe que obra. Porque la fe que no obra no es fe. Si Abraham le dice a Dios, ay Señor, me estás mandando a sacrificar a mi hijo, te creo, pero no lo sacrifica,
La fe es vana, porque no va con obras. ¿Me están entendiendo o no? La hermana White dice que la fe y las obras son como dos remos de un bote. Yo le pregunto, ¿cuál de los dos remos es más importante, el izquierdo o el derecho? Si ustedes reman con el remo derecho, van a dar puras vueltas a la izquierda. Y si reman con el remo izquierdo, van a dar vueltas a la derecha. No van a progresar. Ella dice que fe y obras tienen que ir juntas para avanzar en la vida cristiana. Ahora yo les lanzo un desafío. ¿Ven esta hoja que está aquí? Yo quiero pedirle a alguien aquí que por favor venga y me quite solo un lado de esta página. ¿Alguien acepta el desafío? Solo quiero que me quiten un lado de esta página. Es imposible. Fe y obras van juntas. No se pueden separar. Yo pregunto, cuando ustedes arrancan el carro por la mañana y lo ponen en la D-Drive y empujan el acelerador, ¿cuáles ruedas se mueven primero? ¿Las de adelante o las de atrás? ¿Saben lo que la gente siempre pregunta? ¿Es tracción delantera o trasera? Y yo lo que digo, no importa. Porque si es tracción trasera, el instante que se mueven las ruedas de atrás, las ruedas de adelante siguen. La fe es el poder propulsor de las obras. Causan las obras. Producen las obras. Y si no producen las obras, no es fe. Porque la fe, dice Santiago, sin obras es muerta, y una fe muerta no te puede salvar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y fíjense la contradicción entre muchos eruditos adventistas. Cuando uno habla del estado de los muertos, uno se predica un sermón, dice, no, el cuerpo no puede vivir sin el espíritu, y el espíritu sin el cuerpo, y es inverosímil. Que tienen que ir el cuerpo y el espíritu juntos. Pero cuando se trata de la justificación por la fe, ellos dicen, solo fe y nada de obras. Están hablando de dos lados de la boca. Por eso Santiago dijo, así como el cuerpo sin el espíritu es muerto, la fe sin obras es muerta. Y una fe muerta no te va a salvar. Y escuchen bien, todos los héroes de Hebreos 11, el capítulo de la fe, no solo están creyendo algo, sino que están haciendo algo. Dios le dice a Noé, quiero que me hagas un barco transatlántico en tierra seca porque va a llover. Nunca había llovido. ¿Y qué dice Noé? Se cruza los brazos y dice, Señor, yo creo en ti, yo creo, gracias Señor por esa gran revelación. ¿Qué hizo? Busquen los martillos. Busquen todas las herramientas. Vamos a hacer lo que dice Dios, aunque parece absurdo. Él demostró su fe, que creía en Dios por sus obras. Y hoy en día el problema que tenemos, yo creo, en la iglesia se habla mucho de fe, pero se enfatiza muy poco las obras. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret San Sil Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, dos canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno,
fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como escuela sabática, me gustaría saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar, programa de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secrets Unsealed Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.